sentarnos para entrar en la meditación de la palabra, bueno, mi saludo para todos en el nombre del Señor, los hermanos, amigos y posibles hermanos que nos visiten de otras congregaciones. Bienvenido mi hermano Alex. Quiero que me acompañen a hacer una oración por nuestro hermano Joel, la hermana Bellulia, que están de aniversario. Hoy, exactamente hoy, están cumpliendo la módica cifra de 54 años de casados. Levantarles un altar a esta gente bien pueda. Él está aquí, hermano. Bien pueda, hermano Joel. Y me decían que James, hermano. Ayer estaban de aniversario James y Viviana, ¿no? James, yo lo veo por ahí. Venga, de todas maneras, llévenle la bendición. Vamos a orar por ellos, dando gracias a Dios por la vida de ellos. Bueno, por el ejemplo que significan. Amén. ¿Cuántos? 14 años de casados. Vamos a invocar el nombre de Jesús una vez más. Ha sido Dios el que ha sostenido estas familias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo seguirá haciendo. Vamos a incluir a la hermana Neji, que está de viaje, para que Dios la guarde. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios, por estas parejas, por estas familias. Gracias por permitirles, Señor, cumplir este tiempo juntos, por haber superado, Señor Jesús, dificultades, seguro muchas, y por tenerles, Señor Jesús, por haberles ayudado hasta aquí, Padre Celestial. 54 y 14 años, Padre Celestial, tú eres nuestro sustento, nuestro guardador. Colocamos a mi cuñada, Señor Jesús, en tus manos para que la cubras bajo la sombra de tus alas, como tú sabes hacerlo, Señor Jesús de Nazaret. Y te pedimos que te glorifiques en la vida de estas personas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abrimos nuestro corazón, Dios, para oír tu palabra, Señor Jesús, esta noche. Confiamos en que has traído un mensaje también a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démosle un aplauso a estas parejas, a las parejas de felicitación. Gloria a Dios. Voy a invitarles a que leamos la Biblia para hacerlo sentar y luego comentar algunas cosas. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 30. Por favor, me recuerdan que al final también nosotros vamos a pedir una oración. Mañana, si el Señor lo permite, salimos para la Unión Nariño. La Unión Nariño. Dicen que de Cali allá hay como 8 horas. De Cali allá. Vamos a un campamento hoy con mi esposa, con mi cuñada, con Danitza, su esposo. Bueno, una gallada. Necesitamos que Dios nos cubra y que todo salga bien. Amén, hermanos, de ida y regreso. Vamos a ir, reitero, al primer libro de Samuel, capítulo 30. Y quiero que leamos el verso 9. Dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos días. Amén. Voy a predicar el tema: noticias gratas desde el torrente de Besor. Repita conmigo eso: noticias gratas desde el torrente de Besor. Por favor, siéntese. Antes de entrar en la meditación de la palabra, quiero hacer algunas puntualizaciones, recordar a los hermanos. Gracias por la oración que estábamos haciendo, hermano Bernardo, por la diligencia con la que la iglesia ha respondido, y de verdad estamos gratamente sorprendidos como Dios está bendiciendo la iglesia. Amén. Y como de alguna manera la iglesia está reciprocando, es decir, devolviendo esas bendiciones. Y esto es un trueque, porque nosotros recibimos de la mano del Señor y le damos, amén, y Él vuelve y nos da. Así es como funciona. Entonces, en estos días que vamos a tener la oportunidad de hacer una asamblea con la iglesia, vamos a hablar de los detalles de todo lo que se ha hecho hasta aquí. Pero como todavía hay alcancías,
que no han llegado y tenemos la plena confianza de que van a llegar, le invitamos, después del anuncio que hicimos por el grupo, ya llegaron algunas, pero le invitamos a que usted se acerque, hermano. Es posible que de pronto no se le haya embolatado. Es más fácil embolatar un sobre que una alcancía, pero suponte que la haya embolatado, entonces usted lo que va a hacer es traer su aporte y se lo va a entregar a los hermanos de proyectos, que ellos muy fielmente le hacen llegar ese recurso pues a la junta local, que estamos organizando todo, para dar otro gran paso, amén, en la configuración de nuestro templo, porque estamos soñando con terminar todo el proyecto en sus 3 etapas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos prácticamente terminada la primera etapa, luego vienen otras 2 etapas que también requieren esfuerzo, pero que vamos a estar ahí con la ayuda del Señor, ¿verdad? Así que vamos a hacer posible esto. Y luego, hermanos, más adelante les vamos a dar más detalles, en el curso de la semana, porque vamos a tener la Semana de la Familia, que se va a celebrar a partir del 21 de agosto al 24, 21 al 24, vamos a tener pastores acá predicándonos la palabra del Señor. Ya luego les diremos los detalles, les mandaremos la configuración y la imagen y todo lo que tenga que ver con la publicidad de este evento. Denme un par de segundos. Yo no sé si los muchachos tienen ahí el video cortito, dice que dura menos de 1 minuto, porque no queremos que nuestro hermano haya venido hasta acá y no pueda proyectar el video. Si lo tenemos, lo colocamos. Igual agradezco a la hermana que me entregó tempranito, ¿no? Estoy ganando tiempo. A ver si tenemos el video de la noche de Pablo y Silas, que es una mega vigilia. De la medianoche, Pablo y Silas estaban orando. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Este 2025 una noche para retornar a lo íntimo. Pablo y Silas 3, la mega vigilia. Domingo 17 de agosto, Centro Internacional de Desarrollo Social, CIDS. La noche de Pablo y Silas 3, el retorno a lo íntimo. Una noche que marcó un antes y un después. Ven juntos, escribamos esta nueva historia. Gloria a Dios. Yo también me sorprendí. No había visto ese video. Y vean, por ahí aparecemos. Bueno, mis hermanos, voy a dar contexto a este tema. ¿Cuántos vinieron a oír la palabra del Señor? ¿Tienen todavía aplausos? Déselo al Señor bien fuerte. Ustedes recuerdan, como lectores de la Biblia, que Saúl sentenció a muerte a David, ¿verdad? Después de que comenzó el jolgorio, todos recordamos que David mató a Goliat y se hizo popular, más popular que Saúl, al punto de que las doncellas que honraban y que veneraban a Saúl, el rey, cambiaron el cántico y ya decían que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces eso generó mucho celo. Luego vino la amistad entre Jonatán y David, hijo del rey Saúl, y todo eso comenzó a generar un traumatismo en el corazón y en la mente de Saúl, que Saúl sentenció a David, incluso intentó matarlo en más de una ocasión. Bueno, David, en su desesperación, después obviamente él ya estaba ungido para ser rey, sin embargo no llegó al reino inmediatamente, comenzó a huir. Saúl lo persiguió en varias ocasiones, incluso creo que hubo 2 ocasiones en las que David pudo haber matado a Saúl, y David no lo hizo porque no quería tocar al ungido de Jehová. ¿Lo recuerdan, verdad, hermanos? En esa dinámica de huir David, hay un momento en su historia en la que él le toca irse a refugiar a una ciudad llamada Ziklag, que era una ciudad filistea, y que David no debía ir hasta donde los filisteos, como quiera, que era el gran enemigo de los filisteos, porque le había matado al gran paladín
a Goliat. O sea, el lugar donde menos David debió refugiarse era entre los filisteos, pues corría peligro, pero era elegir entre morir en manos de Saúl o que lo mataran los filisteos. Sin embargo, David, en su astucia, le hizo creer al rey Aquis, que era el rey de los filisteos, rey de Gad, que él estaba de su lado y que él hacía incursiones a la tierra de Judá. O sea, que David estaba matando con ciudadanos, paisanos de él. Y claro, el rey Aquis dijo: no, pues a David lo odian en su tierra. Y se lo llevó a vivir a una ciudad llamada Siclac. Le dio un lugar para que viviera él y 600 hombres. Lo que no sabía el rey era que David estaba matando filisteos todavía. Y que él salía, hacía campañas y mataba filisteos y regresaba diciendo que había matado judíos o hebreos. Y el rey lo tuvo un tiempo consigo. Y David llegó a vivir en ese lugar llamado Siclac, que queda al sur de Palestina, y que era una ciudad que posteriormente ha sido dada a la tribu de Judá en los tiempos de, los tiempos de Josué, según dice Josué capítulo 15, verso 31, pero después la compartió la tribu de Simeón en el capítulo 19 del libro de Josué. Más tarde fue gobernada por los filisteos, la tomaron. El rey Aquis, rey de Gad, repito, le dio esa ciudad a David para que viviera allí con sus hombres, según dice el primer libro de Samuel, capítulo 27, del 1 al 7. Durante 14 meses, junto con sus 600 hombres y sus familias, sus esposas, sus niños, se fueron a vivir allí el rey David y este grupo de personas. Y se dio en esta ciudad un episodio muy curioso e increíble. El rey David salió en una campaña con todos los compañeros de él para pelear contra supuestamente los hebreos, pero estaba matando filisteos. En el mismo país de Filistea salía y destruía gente. Mientras David y sus hombres estaban afuera, los amalecitas, ya hablaremos de ellos, aprovecharon y entraron a Siclac. No había un varón, todos estaban en la guerra. Había mujeres y niños. Los versos 1 y 2 del capítulo 30 dice que los de Amalec invadieron el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le prendieron fuego a la ciudad donde vivía David y sus soldados y sus familias. Y se habían llevado cautivos a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. ¿Quiénes son los amalecitas? Bueno, los enemigos inveterados del pueblo de Israel, los enemigos viscerales, los enemigos de siempre. Una vez más aparecen en la escena lo que podríamos calificar como la piedra de tropiezo del pueblo de Dios. Los amalecitas, como muchas tribus del desierto, eran nómadas, es decir, vivían un tiempo aquí, llegaban otro tiempo acá y otro tiempo allá, y a cada lugar que llegaban iban y barrían y robaban y causaban destrozos. Números capítulo 13 los coloca como nativos del Negev, el desierto entre Egipto y Canaán. Los babilonios los llamaban los sutes, a los amalecitas. Los egipcios los llamaban los situd. Y hay unas escrituras que se refieren a ellos como los cabati o como los saqueadores. Es decir, los amalecitas eran una plaga. ¿Aló? Eran una plaga, donde llegaban y especialmente a Israel. Le hacían honor a ese rol y saquearon el campamento de David y pusieron en jaque el liderazgo de David. La constante crueldad de los amalecitas, grábese esto, hermano, hacia los israelitas comenzó en el capítulo 17 del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel venía saliendo de la tierra de Egipto, Amalek lo atacó. Y yo lo mencioné en estos días aquí. Le atacó la retaguardia. Amén. Porque adelante van los soldados más fuertes, la protección, pero atrás vienen los guardiados, es decir, la gente que uno viene protegiendo. Se supone que el protector va adelante protegiendo a quien viene atrás. Y los amalecitas no atacaron la vanguardia donde están los valientes, sino la retaguardia.
donde venían las mujeres, los niños, los ancianos, y le causaron tal mal al pueblo de Israel en el desierto que el Señor Jehová, Aremiro, los sentenció. Dijo, los vamos a barrer de la tierra. Algún día los acabamos a todos los amalecitas. Los sentenció. Deuteronomio capítulo 25 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, es decir, cuando Dios te establezca en la tierra, anótelo en la libretica, no se le vaya a olvidar. Dios te va a dar la tierra y búscate a Amalek y acábalo totalmente. Bárrelo o bórralo de la memoria, de la faz de la tierra, de debajo del cielo, y añade, no lo olvides. Esa batalla se ganó providencialmente, gracias a que Moisés levantaba los brazos. Amén. El pueblo prevalecía, dirigido por Josué, pero cuando él se cansaba, el pueblo caía y tuvo que ser asistido por 2 ancianos más y sentarse en una piedra, y le ganaron esa batalla a Amalek, pero no lo acabaron ese día. Pero yo les digo, el día que ustedes se establezcan sobre la tierra, no se olviden de Amalek. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle un aplauso fuerte al Señor Dios Todopoderoso. En Jueces se unieron los Jueces capítulo 3, los amalecitas con los moabitas y los madianitas, y en Jueces capítulo 6 le declararon la guerra a los israelitas. Recuerdan que Gedeón tuvo que combatirlos. Fueron los responsables de la reiterada destrucción de la tierra y del suministro de alimentos de Israel. Los amalecitas llegaban cada que se acercaba la cosecha, hermanos. Cada que se acercaba la cosecha, no trabajaban ellos, no cultivaban la tierra, sino que esperaran que el fruto estuviera maduro, y llegaban como langostas y se llevaban todo. Por eso dice la Biblia que cuando Dios se le apareció a Gedeón, Gedeón estaba escondiendo un poquito de trigo que había podido salvar. Lo estaba metiendo debajo, no sé, de un almud, alguna cosa. Cuando Jehová se le presentó, porque los amalecitas llevaban a la ruina, junto con los madianitas y los moabitas, al pueblo de Israel. Por eso dice el Señor, yo castigaré, en primer libro de Samuel capítulo 15, cuando Dios ya estableció a Israel en la tierra, cuando le puso rey, el primer rey llamado Saúl, le dice Samuel a Saúl que el Señor había dicho, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek. O sea, la sentencia que Dios profirió en el Deuteronomio le tocaba cumplirla al rey Saúl. Ve y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata, escúcheme que esto suena muy fuerte, a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Terrible, ¿verdad? Bueno, Saúl fue a cumplir la sentencia, pero cuando llegó vio unas vacas muy bonitas y unas ovejas muy gorditas, y dijo, no, estas no las vamos a matar, las vamos a llevar para la tierra de Israel. Y le perdonó la vida al rey Agag, rey de Amalek. Ya usted conoce el desenlace de la historia. Esto significó que Saúl no quedara por rey para siempre, sino que Dios se buscara un hombre en su reemplazo llamado David. ¿Me está siguiendo, verdad, hermano? Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Y por si fuera poco, los amalecitas, es una cosa curiosa. El amalecita es ese tipo de problema que si tú no lo matas, él te mata a ti. ¿Sabe quién le quitó la vida a Saúl? Una amalecita. Digan amén. Una amalecita. Él quiso suicidarse cuando lo perseguían los filisteos y le dijo a su paje de armas que lo matara, porque sabían que lo iban a matar de una manera terrible. Y el paje de armas no quiso hacerlo. Entonces Saúl se echó sobre su espada, es decir, colocó la espada y se tiró para quitarse la vida. El paje de armas, viendo eso, también se mató.
Pero Saúl no murió, quedó herido. Y cuando estaba herido pasó un amalecita. Y le pidió el favor Saúl al amalecita que lo eliminara. Bueno, el amalecita lo mató. David después se encontró con el amalecita. Y el amalecita le contó a David, cometió el error de decirle que él había matado a Saúl. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y para colmo de males, los amalecitas aprovecharon una vez que salió David a una campaña militar y se llevaron todo lo que tenía David. Y se le llevaron las mujeres, y se llevaron los niños, y se llevaron todo, y prendieron fuego a la ciudad. O sea, no le dejaron absolutamente nada. ¿Qué aprendo yo y qué vamos a aprender esta noche de las noticias de Besor? ¿Por qué razón este lugar? Lo primero que hay que entender es que en la vida cristiana se enfrentan altos y bajos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El rey David salía a la batalla y venía contento, y cada batalla que iba se la ganaba. No tenía problema. Como decíamos coloquialmente en mi tierra, no le dolía una muela. Pero llegaron los amalecitas y se llevaron cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Imagínatelo, vienen contentos del evento, del programa, vienen felices porque vencieron a unos enemigos, y cuando llegan no encuentran la ciudad, humo por doquier, toda la ciudad está destruida, ¿no? Obvio, seguro como todos vamos a reaccionar. ¿Y dónde está mi mujer? ¿Dónde están mis hijos? Porque uno en circunstancias como esa no piensa ni en el carro, ni en la casa, sino en las personas, ¿verdad que sí, hermano? Pues ¿cómo le parece que no encontraron a ninguno? He aquí la ciudad estaba quemada, sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, oiga esto, hermano, hombres fuertes, robustos, guerreros, que no se amilaran ante nada, alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron como niños. Es una situación límite. David lloraba junto a sus 600 hombres porque había perdido todo lo que tenía, sus esposas, que eran 2 esposas, y su ganado, y se había quedado sin fuerzas al igual que los demás. El valiente David, nada menos y nada más, ahora estaba tan vulnerable como cualquier humano, al punto de que lloraba como un niño. Y ojo, como todo servidor de Dios, David tuvo momentos de triunfos y glorias, pero también experimentó situaciones adversas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hemos hablado tanto de las victorias de David que ignoramos sus fracasos. Hemos hablado tanto de su risa que olvidamos sus lágrimas. Hablamos tanto de su danza que olvidamos su luto. Y hermanos, la vida está hecha de aciertos y desaciertos, de risas y de dolores. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted ha oído el refrán que dice: unas son de cal, ¿sabe que el diccionario Espasa de dichos y refranes, escrito por un señor Alberto Buitrago Jiménez, dice que el origen de esa frase se debe a que cuando no existía el cemento, los ladrillos o las piedras se pegaban con una especie de compuesto que se conseguía, que se preparaba por una palada de cal, un material caro, y otra de arena, mucho más abundante pero menos importante. Las cantidades para conseguir la textura adecuada de eso que sustituía o que existía antes que el cemento que hoy conocemos para la masa estaban muy medidas por una de cal y una de arena. De esa situación nació esa expresión utilizada para referirse a los aspectos positivos y negativos de la vida. Es decir, si quiere construir su casa, le toca ponerle cal y le toca ponerle arena. Algunos creen que la cal es el lado positivo por ser el material bueno y la arena el lado negativo por ser un material menos importante.
Otros, al contrario, suponen que la cal sería la parte menos buena por ser peligrosa, por ser algo tóxica, si está en contacto directo con las personas. Pero el punto es que lo que quiere decir es que las dos situaciones son necesarias en la vida. Los momentos buenos y los momentos no tan buenos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Unas son de cal y otras son de arena. Unas son buenas y triunfos y éxitos y gloria a Dios y aleluya, y otras no tan buenas. De vez en cuando, por eso es que estamos orando aquí, por eso es que el hermano Argemiro estaba orando por las peticiones. Porque él se para, o cualquiera se para aquí para decir, después de todo el culto y de la alabanza y lo feliz que estamos porque Dios nos dio una semana gloriosa, hay que subirse también a decir acá, hermano, pero oremos por la hermana fulana de tal que está enferma. El hermano fulano le descubrieron una enfermedad, la situación, el negocio, es decir, la vida está llena de altos y bajos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor y le dé un fuerte aplauso al Señor. Todos los creyentes incluidos, es decir, todas las personas, incluidos los creyentes, en algún momento de su vida atravesamos unas o varias crisis. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. En el mundo tendréis aflicciones. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Alguien que alaba y glorifica el nombre del Señor. A veces todas se vienen juntas, a veces se alternan. A veces estamos disfrutando de un momento feliz, una situación que nos causa jolgorio, y de pronto llega una mala noticia. Nos sorprende y nos golpea. Los hechos que pueden llevarnos a una crisis pueden ser varios: un despido laboral, una enfermedad grave, un accidente, la muerte de un ser querido, el fin de una relación, etcétera, etcétera. A muchos nos ha pasado como a David, que lloraron hasta que no tenían fuerzas. Amén. Hay momentos en que se terminan las lágrimas, es decir, porque el dolor es muy intenso y hay que sufrir. Llegamos al punto de que ya no sabemos qué hacer. Y toca sufrir porque la vida cristiana tiene sus altos y sus bajos, y porque la vida del seguidor de Dios también tiene momentos de aflicción y momentos de tristeza. Y de cuando en cuando el amalecita se mete a generarnos problemas. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice alguna palabra al Señor ahora? Alabanzas al nombre del Señor. 2. ¿Qué aprendo de esta historia? Que hay gente que no asimila los momentos adversos. El pueblo se angustió de tal manera ante esta situación que además de llorar por los suyos, hablaron de apedrear a David. Imagínate, a David se le llevaron las dos esposas. Una se llamaba Ahinoam y la otra era Abigail. Se le llevaron sus hijos, arruinaron todo, y el pueblo comenzó a decir: ¿a quién es responsable de David? David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, para colmo de males. Está sufriendo por la pérdida de su familia, y de sobremesa va a ser el chivo expiatorio. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Hay, hermanos, una angustia natural por los hijos, por la situación económica, por la salud. En momentos así de crisis y desesperación, corremos el riesgo de tomar decisiones apresuradas. Díganme amén, que estoy predicando la palabra del Señor. Una de ellas es culpar a otros. ¿Qué responsabilidad le cabía a él? Pero al fin y al cabo los líderes, el líder siempre será el último responsable de cada cosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A nosotros como pastores nos ha pasado muchas veces que los hermanos tienen alguna situación compleja y nos ponen en un estrecho tan terrible. Pastor, lo que usted me diga, eso hago. No nos diga eso, por favor. Uno tiene que ser muy prudente en qué orienta, en qué dice. Porque luego es que el pastor fue el que me dijo.
y lo vamos a apedrear. En momentos críticos, a veces uno pierde la ruta, pierde la dirección, no sabe qué hacer. Esta gente está tan desesperada que dice: aquí no hay alternativa, y no que apedrear a David. O sea, él es el gran responsable. Y repito, hay momentos en la vida en que uno cambia lo que viene creyendo de hace mucho tiempo. Recuerden a Pedro diciéndole al Señor que lo va a seguir hasta el final. Y recuerden lo que unas horas después estaba diciendo, que no lo conocía. Alguien que alaba y glorifique el nombre del Señor. Es fácil, frecuente y común ver gente renunciando a los pactos e ideales en lugar de decirle a David: no, David, aquí vamos a ir para adelante todos y vamos a ver cómo solucionamos esto. Esto que le habían dicho a David: contigo, oh David, oh hijo de Isaí, para siempre vamos a estar. Hoy están prometiendo que lo van a apedrear porque David, según ellos, es el responsable. Circunstancias en la vida que hacen cambiar las percepciones. Y cuánta gente ha dejado de creer lo que creía, y cuánta gente ha dejado de confiar en el Dios que confiaba, porque una situación lo superó, porque un problema que él no comprendió, porque creyó que aquí todo era color de rosa y que aquí no iba a haber ninguna dificultad. Pues ¿cómo le parece que en el mundo tendréis aflicciones? Y hay que estar preparado para cualquier circunstancia de la vida. Alguien que aplauda y glorifique el nombre del Señor. Todo porque las circunstancias, los imprevistos o simplemente el cambio de pensamiento socava, es decir, acaban con las iniciativas, y porque tenemos que enfrentar planes frustrados. Así que no nos dejemos llevar por las emociones en los momentos críticos de la vida. Hay un ejemplo brillante en la Biblia, el de Job, que la mujer ni siquiera entiende por qué ese hombre está tan tranquilo a pesar de todo lo que le está pasando. ¿Todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Porque mira en qué condición estás. Pero Job siempre mantuvo su ecuanimidad, diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Lo tercero que entiendo de esta historia es que hay gente que se debilita en el camino. Entonces, ¿qué dijo David? Vamos a ver qué hacemos. E invitó a los 600 para que lo siguieran. El verso 9 dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos. Creo que 200 más o menos. 200 de los 600 hombres que seguían a David desfallecieron por el camino. Perdieron el ánimo. Estaban agotados física y emocionalmente. No estaban desertando, pero estaban quedándose porque ya no tenían fuerzas. Se quedaron cuidando el bagaje, o sea, las maletas. Una labor menor. Y hay una lección ahí. Y una que no todos tienen la misma fortaleza para enfrentar las situaciones de la vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay gente que se desanima y muy fácil. Aleluya. Gente que se rezaga, que se queda. Se involucran pero no se comprometen, están a la distancia. El líder debe seguir ahí. Y David sigue insistiendo. Se quedaron, vamos adelante. El cuarto punto dice: y también hay gente que no se rinde. Dice el verso 10: David siguió adelante con los 400 hombres. Qué bueno que hay gente que le cree al Señor hasta el final. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo creo que todos tenemos en la retina, no sé si a usted lo bautizaron solo, pero casi todos tuvimos la experiencia de que lo bautizaron con 2 o 3 o más personas. Y yo veo mucha gente que dice: vete, la gente que se bautizó conmigo, a duras penas he visto a fulano, conmigo se bautizaron 2 o 3 personas más, y nunca más supe de los demás. Yo estaba en San Antonio y me decía: hermanos, aquí tuvimos un bautismo histórico. Bautizamos, me decía un anciano, el pastor bautizó, yo no sé si fueron 30, 40 o 50, una cantidad enorme. Y me dijo: pero de esos no hay 5. Alabar
alabanzas al Señor. Hay gente que se queda, pero hay gente que va hasta el final. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. No lo volvimos a ver, pero nos encontramos en la convención con algunos. Oh, ¿cómo así? No, yo estoy en Bogotá, estoy en tal parte, perseverando. Ahí está el paje de armas que le dijo a Jonatán: yo voy contigo hasta el final, te acompaño hasta las últimas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahí está Ruth diciéndole a su suegra: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Alguien que aplauda y glorifique el nombre del Señor. ¿Sabía usted que de los 12 apóstoles todos se echaron a perder, a excepción de Juan? Uno de los más jóvenes. Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz, porque incluso Pedro, que había jurado ir hasta el final con el Señor, lo negó 3 veces. David siguió con la gente que siguió adelante. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sabe que el evangelio no es para la gente que es nominalmente involucrada, sino prácticamente comprometida? Esto es hasta el final. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, ataque el enemigo como ataque, el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios. Apláudalo a Él, apláudalo a Él. Cuando usted y yo nos convertimos, hicimos de Cristo nuestro Salvador. Siempre que yo estoy doctrinando a una persona, yo suelo dar el último día y le digo: hay 2 pactos en la vida que son para siempre. Por lo menos eso se cree. A uno lo casan hasta que la muerte lo separe. ¿Cuántos dicen amén? De ahí a que se hayan disuelto matrimonios es otra cosa. Pero cuando usted lo casaron, le dijeron hasta que la muerte lo separe. Y 2, cuando uno se convierte, sé fiel hasta la muerte. Lo demás usted puede disolverlo. Usted puede disolver un contrato, un negocio, puede ponerle término, lo que sea. Pero estos 2 pactos en la vida son para siempre. Cuando usted y yo nos convertimos para seguir con Dios para siempre. Alguien alabe el nombre del Señor. Nosotros no somos de los que retroceden. Somos una raza diferente. Tenemos sangre de campeones. Somos los que heredaremos el cielo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Como los espías que recibieron un pase de cortesía para entrar en el futuro. Hemos visto por la fe lo que nos espera. Somos parte de los que no serán avergonzados nunca. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Nuestra suerte ha sido echada. Hemos cruzado la línea divisoria, querido hermano. Hemos tomado la decisión. Somos discípulos de Jesucristo. No cedo ni retrocedo. No disminuyo la velocidad. No me detengo. No hago miramiento. No miro para atrás. Nuestro paso ha sido redimido, iglesia. Nuestro presente es bueno, nuestro futuro es seguro. Caminamos pacientemente, pero seguro. Nuestro rostro está firmado, nuestro pulso es firme. Nuestro destino terrenal, la victoria, y nuestro destino final, el cielo. El camino es angosto, los acompañantes pocos. Hubo gente que se quedó, pero no importa. Nuestra guía es confiable, nuestra misión es clara. No podemos ser sobornados, no podemos ser desviados de nuestro derrotero. Fracasarán todos los que intenten convencernos. Amén. Porque no nos intimida el sacrificio, no nos agotan los reveses, el enemigo no nos hace vacilar. No nos rendiremos ni cesaremos hasta que hayamos perseverado totalmente, orado sin cesar y gastado toda nuestra vida para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe qué hizo David, hermano? El quinto punto. En los momentos más angustiosos de la vida, usted puede fortalecerse en el Señor. El verso 6, en la parte final dice algo que es determinante. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Angustiado por su propia pérdida, impresionado porque el pueblo lo iba a apedrear, David se seca las lágrimas, como quien dice.
dice, no, para adelante, aquí no vamos a terminar. Y le dice al sacerdote que traiga el efod, que es como un manto, que significa la presencia de Dios. Y lo primero que hace es buscar fortaleza en Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En momentos tan críticos, los cristianos, los padres de familia, los creyentes, debemos buscar recurso en Dios. Yo le estaba hablando al retiro de un mensaje que escuché hace días, que el predicador tituló ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Y él estaba hablando de la mujer del flujo de sangre. Y David hizo lo que uno debe hacer cuando no sabe qué hacer: fortalecerse en el Señor. Este problema tan terrible, esta situación, yo no sé qué hago, pastor. Bueno, lo más inmediato es recurrir al poder de Dios. Por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos alaban al Señor? Vestidos de toda la armadura de Dios. En esos momentos tan críticos en que los amalecitas, madianitas han socavado, han atacado, han golpeado, las circunstancias te superan, ¿qué hacer? Pues ir ante el Dios Todopoderoso que da la fortaleza. Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Adórelo, 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 Jesús de Nazaret. David trajo el efod, que significa acercarse a la presencia de Dios, y dice, y David se fortaleció en el Señor. Y lo segundo que hizo fue, le pidió la dirección a Dios. Dios, ¿qué hago aquí? Verso 8. Consultó a Jehová diciendo, Señor, perseguiré a los merodeadores. Señor, los alcanzaré. Dímelo. ¿O es una pérdida de tiempo? ¿Habrán matado a los nuestros? ¿Qué hacemos? Y Jehová le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Aleluya, aleluya. Y de cierto librarás a los cautivos. Oye, ¿cómo sería que sonó esa palabra cuando Dios implícitamente le dijo, están vivos? Ve y alcanza a tus enemigos. Alabanzas al nombre del Señor. Y ciertamente los alcanzarás. David se fue con los 600, 400 le siguieron, 200 se quedaron en el bagaje, cuidando el bagaje, y él comenzó a caminar, y cuando caminó se encontró a un señor tirado en el piso, enfermo, un egipcio, y le dieron comida, y le dieron alimento, y cuando el Señor reaccionó, que pudo hablar, le preguntaron, ¿tú quién eres? Y dice, yo soy un siervo amalecita, un siervo de los amalecitas. Él es egipcio, pero soy siervo de los amalecitas. ¿Y qué haces aquí? Venimos de unas campañas y acabamos de hacer unos destrozos en Ziklag. Acabamos de destruir la ciudad de Ziklag. Esa es la ciudad de nosotros. ¿Y dónde están? ¿Por qué estás aquí solo? Porque estoy enfermo. Mi amo me dejó tirado aquí a morir hace 3 días. No, nosotros te vamos a recuperar porque tú eres el boleto, tú eres quien nos va a ayudar. Y le dieron comida y lo levantaron y le dijeron, ¿por dónde se fueron? Lo vamos a alcanzar. Y él les indicó por dónde eran, y cuando ellos llegaron los vieron, dice la Biblia literalmente, desparramados en la tierra, relajados. Y la sexta parte de esta historia me dice que lo que se ha perdido se puede recuperar. Amén. Aleluya. ¿Por qué no lo aplaudes a él? ¿Por qué no lo alabas a él? Desparramados, regados. Y dice la Biblia, y los hirió David desde la mañana hasta la tarde. Ay, David que la tenía clara. Desde la mañana hasta la tarde del día siguiente. Pelearon contra los amalecitas. Y dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y el verso 19 dice,
y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Dice, todo lo recuperó David. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. El diablo roba la paz, la tranquilidad, la felicidad, la consagración, pero se puede recuperar porque hay poder y victoria en el nombre de Jesús. Y le voy a citar de nuevo en Isaías: Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero Jehová les devuelve la fuerza de tal manera que levanten alas como las águilas, para que corran y no se cansen, para que caminen y no se fatiguen. ¿Recuerdan ustedes a Dios levantando una cantidad de huesos secos en gran manera? Recuerda que les devolvió la piel, la dermis, la epidermis, le dio los tendones, le dio los músculos, le devolvió todo lo que habían perdido en la guerra o por cuenta de las aves carroñeras. Pues Dios hizo de esos huesos un ejército de pie, fortalecido y capaz de ir a la guerra. Dios restaura, iglesia. Dígame, Dios restaura. Dios le dice a Joel: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Se lo digo después de que las langostas pasaron y dejaron en la ruina a Israel. Y Dios dice: yo le voy a devolver todo lo que se les comió la langosta, el revoltón y la oruga y todo lo que el daño que le hicieron se lo devolveré. Es una restauración material, y la siguiente restauración es espiritual. Y dice: y después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda la carne, y además nuestros hijos profetizarán y verán visiones, porque Dios puede devolver lo que el enemigo se ha visto. Dale el aplauso fuerte al Señor. Alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. David fue uno que experimentó restauración cuando le confesó al Señor su pecado en el capítulo 51. Mi pecado te declaré y no encubrí mi falta, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice Salmo 32. Y Dios restauró la vida del rey. Todo lo que haya pasado puede ser Dios restaurándolo con su poder. Y voy terminando con esto. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene con su mano, dice el Salmo 37. Proverbio 24:16, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces vuelve a levantarse, porque Dios restaura. David revisó y vio que todo lo que se le había llevado, todo lo recuperó. El diablo no se va a quedar con nada de lo que haya quitado, porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios puede restaurar la relación, puede restaurar la vida espiritual, puede sanar, puede volver, amén, a hacer cosas tremendas. ¿Y sabe cómo termina esta historia? Cuando regresan David y los 400 hombres, con algo que se llama jurisprudencia. Es como cuando pasa una cosa y queda como una norma de ahí en adelante. Cuando regresaron con la victoria, David le dijo: vamos a participar de toda esta, porque regresaron con su familia, pero también trajeron botín, trajeron ropa, trajeron comida, trajeron todo lo que le quitaron a los amalecitas. Y David les dijo: vamos a participar a los 200 que no nos acompañaron, que se quedaron acá, vamos a darles a ellos también. Verso 21 al 31. Pero los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: no, estos no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno entreguémosle su mujer y sus hijos, y que se vayan, que no les vamos a dar más nada. David no miró con buenos ojos y dijo: porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Le va a tocar por igual. Esa fue la gran norma que David estableció, porque hay unos que salen a la batalla y otros se quedan orando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque hay unos que son los que dirigen y otros son los que sostienen en oración. Alabanzas al Señor.
Porque hay gente que acá resplandece, pero es gracias al respaldo espiritual de otros. Porque a veces no sabe quién es al que Dios escuchó de tantos que oraron ese día. Hay gente a la que Dios usa para que la vida espiritual se levante, la intercesión, el clamor, la súplica. Y dice que desde aquel día en adelante esto fue por ley y ordenanza hasta hoy, para que todos disfrutaran. Dios le ha dado un ministerio, compártalo con todos. Ministre, aconseje, ore, imponga manos, porque Dios ha decidido que lo que Dios le ha dado, usted lo comparta en la iglesia, porque la victoria será para todos. En la presencia de Dios habrá cantantes, habrá predicadores, habrá personas que oran, habrá personas de todo. Llegaremos a la presencia del Dios Todopoderoso. Nos dice Besor, el lugar donde el pueblo de Israel obtuvo la victoria. Por favor, colócate de pie, querido hermano. Levante sus manos. Alabanzas y adoración al Señor. ¿Sabía usted que la palabra Besor, lo dije al principio, significa refrescante, fresco, noticias gratas? Y que es como un oasis en un desierto, es venir de una experiencia traumática, de golpes y fracasos, a recuperarse. De allí que la historia habla de noticias gratas, victorias recuperadas. La suerte no está echada para nadie. Dios puede levantar la vida. Levante sus manos, cierre sus ojos y dígale al Señor que haga una obra de restauración en su vida.